Cuando mi padre rompió mi carta de admisión a la universidad delante de toda la familia, diciendo que las mujeres no construyen edificios, sino que juran limpiarlos, juré que jamás volvería a esa casa. Y cumplí esa promesa durante 29 años. Construí un imperio de concreto y acero en Guadalajara, demostrándole que se equivocaba con cada ladrillo que coloqué, con cada contrato que firmé a mi nombre. Pero hoy, en el día de la boda de mi hija, apareció en la entrada de la hacienda Santa Lucía con una carreta tirada por caballos, un sombrero ajado en las manos y una caja de regalo que no quería abrir. Y por primera vez en décadas, la mujer que lo dirige todo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Si alguna vez has dedicado tu vida a demostrarle algo a alguien que te lastimó, si alguna vez has sentido que el éxito no llenó el vacío que debería, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y suscríbete al canal, porque lo que sucedió ese día cambió por completo mi perspectiva sobre la fortaleza, el perdón y el verdadero significado del triunfo en la vida. Me llamo Isabela Villalobos. Tengo 45 años. Dirijo una de las constructoras más grandes de Jalisco, y mi hija Camila está a punto de casarse en la boda más lujosa que Guadalajara haya visto jamás. Pero en este preciso instante, me encuentro en el salón principal del rancho, percibiendo el costoso perfume del arreglo de rosas blancas mezclado con algo que no debería estar aquí. El olor a tierra húmeda y cuero viejo. El olor del rancho donde crecí. Su olor. A través del ventanal, veo la silueta de un anciano que sale de una camioneta azul descolorida. Se mueve despacio, como si cargara con algo más que años a cuestas. Junto al vehículo, atado con cuerdas gastadas, hay una carreta de madera pintada a mano, de esas que usan los campesinos para transportar provisiones. Desentona completamente entre los coches importados aparcados en filas perfectas. Es ridículo. Es humillante. Es justo la clase de escena que he intentado olvidar toda mi vida. Me tiemblan las manos al sostener la copa de champán. El cristal está helado contra mi palma, pero es mi pecho el que se congela por dentro. Camila está arriba preparándose, ajena a todo. Mis invitados, la élite de Guadalajara, empiezan a llegar. Todo era perfecto. Absolutamente perfecto. Hasta hace 30 segundos, cuando Sergio, el organizador del evento, entró por la puerta lateral con una expresión que jamás le había visto. Miedo mezclado con compasión. A Isabela. Susurra acercándose con cautela, como quien se acerca a una bomba a punto de estallar. Hay un hombre afuera que dice ser tu padre. Trajo un regalo para Camila y... Solo pide 5 minutos. 5 minutos. Como si 29 años de silencio pudieran resolverse en 5 minutos. Como si una hija que juró no volver a mirar a su padre pudiera simplemente abrir la puerta y fingir que nada había pasado. Mi voz sale más fría de lo que pretendía. Dile que se vaya. Dile que Isabela Villalobos no tiene padre. Pero incluso mientras pronuncio estas palabras, mi mano derecha se dirige instintivamente a mi cuello, buscando el collar que no me he puesto en años. El collar que me regaló cuando cumplí 15, antes de que todo se derrumbara, antes de la carta rota, antes de las palabras que no se pueden borrar, y en ese gesto inconsciente, en esa memoria muscular que mi cuerpo ha conservado a pesar de todos mis esfuerzos por olvidar, me doy cuenta de algo que me aterra. Una parte de mí nunca abandonó esa granja. Una parte de mí sigue siendo esa chica de 17 años, aferrada a los pedazos de papel roto en el suelo, intentando reconstruir el sueño que acaba de ser destruido. 3 días antes de la boda, estaba en mi oficina del piso 23, repasando cada detalle del evento como si estuviera auditando un proyecto multimillonario. La vista panorámica de Guadalajara se extendía ante mí, una ciudad que ayudé a construir con mis propias manos, o al menos con mi firma en proyectos que transformaron su horizonte. Sobre el escritorio de caoba, los planos de la hacienda Santa Lucía estaban marcados con bolígrafo rojo, la posición exacta de cada mesa, el ángulo de las luces, el camino que Camila recorrería hasta el altar.
Nada podía salir mal. El fracaso nunca ha sido una opción en mi vida, especialmente no en el día más importante de mi hija. Mi asistente, Lucía, entró con una pila de correo y esa mirada que pone cuando quiere decir algo pero no sabe cómo. Isabela, esto llegó hoy, dijo, colocando un sobre amarillento encima de los planos de la hacienda. El sobre no tenía sello, solo mi nombre escrito a mano con letra temblorosa. Reconocí esa letra inmediatamente, incluso después de casi 3 décadas. Era la misma letra con la que firmaba los cuadernos escolares que me llevaba a casa, la misma con la que escribía las listas de la compra pegadas en la nevera, la misma letra que destrozó mi futuro. Tíralo, ordené volviendo mi atención a los papeles importantes, pero Lucía no se movió. Conoce mis silencios mejor que la mayoría conoce las palabras. Isabela, el mensajero dijo que era urgente, dijo que él está enfermo. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras como una acusación. Enfermo. Como si eso fuera a cambiar algo. Como si 29 años de ausencia pudieran borrarse por una enfermedad. Como si le debiera algo a un hombre que me negó el derecho a soñar. Apreté el sobre con más fuerza de la necesaria y lo partí por la mitad sin abrirlo. Los pedazos cayeron sobre el mapa de la hacienda como nieve sucia. No tengo padre, Lucía. Lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Mi voz sonó firme, profesional, la misma que uso en las reuniones de la junta directiva cuando alguien cuestiona mi autoridad. Pero mis manos, esas manos que firman contratos millonarios sin temblar, se aferraban al borde de la mesa con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Lucía se marchó en silencio, llevándose los pedazos del sobre, y me quedé solo con la vista de una ciudad que había conquistado y el sabor amargo de una victoria que nunca se sintió completa. Esa noche, en casa, Verónica me encontró en el balcón con una botella de vino a medio consumir. Al principio no dijo nada, simplemente se sentó a mi lado y me quitó la copa de la mano. Llevamos 15 años casados, y ella ha aprendido a leer mis silencios mejor que yo mismo. «¿Te ha vuelto a contactar, verdad?», preguntó en voz baja, y quise mentir. Quise decir que solo estaba estresado por el matrimonio. Pero con Verónica, jamás podría mantener las máscaras que uso con el resto del mundo. «No importa», respondí cogiendo mi copa y rellenándola. «Camila tendrá la boda perfecta. Tendrá todo lo que yo no tuve. Apoyo, celebración, una familia que cree en ella». El vino me quemaba la garganta, o quizá era el nudo que se me formaba allí. Verónica me rodeó con el brazo y dejé caer la cabeza sobre su hombro. Solo un instante. El tiempo justo para sentir el peso de todos estos años, de todos estos logros que había construido sobre los cimientos resquebrajados de un rechazo que nunca sanó. «Isabela, mi amor», susurró Verónica en mi cabello, «ya has demostrado lo que tenías que demostrar. La pregunta es, ¿para quién sigues demostrándolo?». No respondí. No podía responder. Porque la verdad, esa verdad que he guardado bajo llave durante casi 30 años, es que cada edificio que construí, cada premio que gané, cada cero extra en mi cuenta bancaria, todo eso fue una carta abierta a un hombre que nunca aprendió a leer el lenguaje de mi éxito. Y ahora estaba enfermo, pidiendo verme, y yo había destrozado su carta sin siquiera abrirla. Había hecho con sus palabras exactamente lo mismo que él hizo con mi sueño. Don Ramón Villalobos despertó antes del amanecer, como lo había hecho durante más de 50 años. Sus huesos protestaron al levantarse de su estrecha cama, pero el dolor era un viejo conocido, casi un compañero constante. A través de la ventana de la sencilla casa en San Juan de los Lagos, el cielo comenzaba a iluminarse con ese tono violeta que siempre había amado, el mismo tono que solía señalarle a Isabela cuando era pequeña. «Mira, cariño», le decía, «Dios pinta diferente cada mañana». Pero habían pasado tantos años desde que le había dicho esas palabras que a veces se preguntaba si realmente había sucedido, o si solo era el sueño de un viejo solitario. En la cocina, preparó café en la estufa de leña, como siempre, como lo hacía su esposa Elena antes de morir hacía 10 años. El intenso aroma inundó la pequeña casa,
mezclándose con el olor a madera y tierra que impregnaba cada pared. Sobre la mesa, la foto de la boda de Isabela yacía boca abajo. La había puesto así hacía 2 años, cuando por fin aceptó que ella jamás respondería a sus cartas, ni contestaría sus llamadas. Pero hoy, con manos temblorosas, la enderezó. Hoy era diferente. Hoy tenía una misión que ya no podía postergar. «Perdóname, Elena», murmuró al retrato de su esposa en la pared. «Sé que prometí respetar la distancia, pero me estoy muriendo y no puedo irme sin intentarlo una vez más». El diagnóstico había sido claro. 6 meses, quizá menos. El cáncer de pulmón estaba demasiado avanzado para recibir tratamiento, e incluso si no lo hubiera, no tenía dinero para los hospitales de las grandes ciudades. Pero no era por él que necesitaba irse. Era por Camila, la nieta a la que nunca conoció, de cuya boda se enteró por casualidad a través de un primo lejano. En el establo, su caballo Canelo resopló suavemente al llegar con la silla. «Tranquilo, viejo», dijo Ramón acariciando el cuello del animal, sintiendo la familiar textura del pelaje bajo sus dedos callosos. «Hagamos un último viaje, tú y yo». Detrás del establo, cubierto con una lona azul, estaba el carro que había estado construyendo durante los últimos 3 meses. No era grande ni lujoso, simplemente madera hecha a mano, pintada con los colores que recordaba que Isabela amaba de niña: amarillo girasol en los laterales, detalles azul celeste. Lo descubrió lentamente, como quien revela una obra de arte. Dentro de la casa, envolvió con cuidado el regalo que había preparado para Camila, una caja de música que él mismo había tallado en cedro. La tapa mostraba a una niña pequeña volando en un columpio, con el pelo al viento y los ojos cerrados, llena de pura alegría. Era Isabela a los 7 años, en el columpio que él había colgado del árbol del patio, el recuerdo más puro que guardaba de ella, antes de que todo se derrumbara, antes de que se convirtiera en un hombre demasiado pequeño para el gran sueño de su hija. Dentro de la caja, una carta, no la primera que había escrito, pero sí la última que tendría la oportunidad de entregar. Cargó la camioneta azul con lo esencial: agua, algo de comida, el remolque atado a la caja y a Canelo bien sujeto. El viaje de San Juan de los Lagos a Guadalajara duraría 4 horas, tal vez 5 al ritmo que llevaba, lento y cansado. Sus vecinos, don Miguel y doña Rosa, vinieron a despedirse a la puerta. «Ramón, ¿estás seguro de esto?», preguntó Miguel, con preocupación reflejada en su rostro envejecido. «Te echó de su vida hace casi 30 años. Podría volver a echarte». Ramón sonrió, una sonrisa triste pero firme. «Lo sé, amigo», respondió, ajustándose el sombrero ajado que había usado desde niño. «Pero un padre no deja de ser padre porque su hija lo rechace. Yo la rechacé primero, ¿recuerdas? Cuando rompí su carta, le rompí el corazón. Ahora ha construido un imperio sobre las ruinas que yo creé. Lo menos que puedo hacer es ir allí y decirle que su viejo se equivocó». La camioneta dio 2 tirones antes de arrancar, soltando una nube de humo negro. Ramón saludó por la ventana y emprendió el viaje, sin saber que se dirigía directamente a la confrontación que marcaría los últimos días de su vida, y que, tal vez, solo tal vez, sanaría la herida que había estado sangrando durante casi 3 décadas. La prueba del vestido de novia era a las 3 de la tarde, pero Camila llegó a la boutique 1 hora antes, irradiando esa energía que solo tienen las novias. La observé desde el sofá de terciopelo mientras giraba frente al espejo triple. La tela de encaje francés capturaba la luz de una forma que costó más que mi primer coche. «Mamá, ¿no es perfecto?», preguntó con los ojos brillantes, y lo único que pude articular fue un asentimiento, porque tenía un nudo en la garganta. Estaba radiante, absolutamente hermosa, y por un instante fugaz mi mente evocó una imagen de mí misma a los 23, cuando aún creía en finales felices y en padres que apoyaban a sus hijas. «Está perfecto, mi amor», logré decir al fin, levantándome para ajustar el velo. Mis manos trabajaban la delicada tela con la precisión que empleo en proyectos de construcción, porque el control es el único lenguaje que domino por completo. La modista,
Una francesa llamada Madame Colette observaba con aprobación profesional mientras yo exigía ajustes milimétricos. Todo tenía que ser perfecto. Camila merecía la perfección. Merecía todo lo que yo no tenía. Una boda de ensueño. Una familia que la acompañara con alegría. Unos padres orgullosos a ambos lados del altar. Después del examen, fuimos a almorzar al restaurante de la azotea del Gran Hotel, con vistas a la catedral. Camila pidió champán para brindar, con los ojos brillantes de emoción mientras repasábamos la lista de invitados por enésima vez. «Mamá, hay casi 300 personas», dijo riendo, mientras recorría la lista con el dedo en su tableta. «Medio Guadalajara estará allí». «Papá, Verónica dijo que hasta el gobernador lo confirmó». Sonreí, orgullosa de haber construido una vida en la que el gobernador asiste a la boda de mi hija. Pero la siguiente pregunta de Camila me hirió profundamente. «Mamá», dijo con la voz cada vez más suave y cautelosa, «¿por qué nunca he conocido a tu familia? Solo conozco a la familia de Verónica. ¿De verdad no queda nadie de tu lado?» El champán me supo amargo en la boca. Sabía que tarde o temprano llegaría esa pregunta, la que había ensayado mentalmente miles de veces, pero sentada allí, con mi hija mirándome con esos ojos que había heredado de mí, ojos que siempre habían visto demasiado, la mentira preparada no salía. Mi familia murió hace mucho tiempo», respondí, con cada palabra causándome un profundo dolor. Camila guardó silencio un instante, estudiando mi rostro como cuando sabía que no le estaba contando toda la verdad. Había heredado mucho de mí, incluyendo la habilidad de detectar mentiras en el silencio. «¿Todos, mamá? ¿No queda nadie?», insistió en voz baja, y sentí cómo Verónica se tensaba a mi lado, sabiendo perfectamente a dónde iba esta conversación. «Ni abuelos, ni tíos, ni primos. Es que me parece extraño que estés completamente sola en el mundo». «No estoy sola», quise gritar. «Te tengo a ti, tengo a Verónica, tengo un imperio que construí de la nada». «Camila, a veces las relaciones se rompen por buenas razones», dije con la voz más dura de lo que pretendía. Mi familia no me apoyó cuando más lo necesitaba. No estuvieron ahí cuando importaba. Así que decidí que no necesitaba a gente que no creía en mí. Vi a mi hija estremecerse un poco, dolida por mi tono, e inmediatamente me arrepentí. No era culpa suya que no lo supiera. Creció en un mundo donde sus madres siempre le dijeron que sí a sus sueños. Siempre la apoyaron. ¿Cómo iba a entender a un padre que le dijo que no? Que destrozó el futuro de su propia hija porque era demasiado joven para imaginar que las mujeres podían construir rascacielos. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por conversaciones superficiales sobre flores y música. Pero al despedirnos en la puerta del restaurante, Camila me abrazó más fuerte de lo habitual. «Te quiero, mamá», me susurró al oído, «y sé que guardas secretos para protegerme. Pero algún día cuando estés lista quiero saber toda tu historia, no solo la parte feliz». La vi subir al coche y marcharse, y sentí el peso de 29 años de silencio aplastándome el pecho como hormigón sin curar. Verónica me tocó la mano. «Tiene derecho a saberlo», dijo en voz baja. Pero no respondí. Porque algunas verdades son como edificios condenados. Mejor dejarlos en pie, con todas sus grietas ocultas, que arriesgarse a un derrumbe total. Anoche no pude dormir, así que hice lo que siempre hago cuando los fantasmas del pasado llaman a la puerta. Fui a la oficina a revisar proyectos, pero mi mente no me dejaba en paz. Seguía volviendo a aquel día, hace 29 años, el día que lo cambió todo. Cerré la carpeta del presupuesto y me permití por primera vez en años recordar de verdad. No la versión edulcorada que me cuento, sino la verdad cruda y completa, tal como sucedió. Tenía 17 años y todo un mundo por delante, o al menos eso creía cuando abrí aquella carta de la Universidad de Guadalajara. «Mamá, papá, lo logré», grité, corriendo del buzón a casa con el sobre en la mano. Era marzo. La primavera rebosaba de flores en el jardín que mi madre cuidaba con tanto cariño, y yo estaba tan llena de esperanza que sentía que el pecho me iba a estallar.
La carta era gruesa, y yo ya sabía lo que significaban las cartas gruesas. Aceptación. Había aprobado. Me habían aceptado en la carrera de ingeniería civil, una de las 3 mujeres entre 50 plazas. Mi futuro estaba ahí, claro como el agua, oficial e innegable. Mi padre estaba en el porche, limpiando sus herramientas después de un día en el campo. Se detuvo al verme correr y recuerdo haber visto orgullo en sus ojos. «Papá, mira», le dije, extendiéndole la carta con las manos temblando de emoción. Me aceptaron en la universidad. Voy a ser ingeniera civil. Voy a construir edificios, puentes, quizá hasta carreteras. Mi voz era aguda de emoción, llena de sueños. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en el delantal, con una sonrisa insegura en el rostro. Ahora me doy cuenta de que ella sabía lo que iba a pasar. Mi padre tomó la carta y lo observé con ansiedad mientras leía, esperando un abrazo, felicitaciones, tal vez incluso lágrimas de orgullo. En cambio, su rostro se endureció cada vez más. Las arrugas alrededor de su boca se acentuaron en esa expresión que tan bien conocía. Terquedad mezclada con vergüenza. «No», dijo simplemente, y comenzó a rasgar la carta. No despacio, no con vacilación, sino con movimientos violentos y deliberados, desgarrando mi futuro en pedazos cada vez más pequeños mientras yo permanecía paralizada, incapaz de creer lo que veía. Los fragmentos cayeron al suelo del porche como confeti macabro. «Las mujeres no construyen edificios, Isabela», dijo con voz tranquila, casi didáctica, como si me enseñara una verdad obvia que debería haber comprendido por mí misma. «Las mujeres cuidan las casas, crían a los hijos, mantienen a sus maridos. Tu lugar está aquí, en San Juan, casándote con un buen hombre. Esa idea de la universidad es una tontería que te metió la maestra en la cabeza». Escupió la última palabra como veneno. Mi profesora de matemáticas, la señora Martínez, había sido quien me animó a presentar el examen, quien creyó en mí cuando ni yo misma creía en mí. Y ahora la culpaba por haberme dado esperanza. Me arrodillé en el suelo, intentando recomponer los fragmentos, como si pudiera reconstruir la carta y con ella, mi sueño hecho añicos. Me temblaban las manos. Las lágrimas caían sobre el papel roto, difuminando la tinta. «Papá, por favor», supliqué. Y odio recordar lo débil y quebrada que sonaba mi voz. «Es mi vida. Es mi sueño. ¿Por qué no puedes creerme?». Me dio la espalda, volviendo a sus herramientas. Y fue ese gesto, esa muestra de indiferencia, lo que rompió algo dentro de mí que nunca sanó. «Cuando tengas tu propia casa podrás hacer lo que quieras», dijo sin mirarme. «Pero bajo mi techo, sigues mis reglas. Y mi regla es, aquí no hay universidad». Esa noche, empaqué una mochila con lo poco que tenía y salí por la ventana de mi habitación. Dejé una nota en la mesa de la cocina con solo 5 palabras. «Les voy a demostrar que se equivocaron». Me llevé 300 pesos que había ahorrado, una foto de mi abuela, quien siempre me apoyó, y una rabia tan intensa que sentía como una bomba nuclear en el pecho. Tomé el primer autobús a Guadalajara a las 5 de la mañana, y mientras San Juan de los Lagos desaparecía por la ventana trasera, juré que jamás regresaría. Juré que construiría tantos edificios que mi nombre tendría que estar en cada esquina, y cumplí esa promesa cada maldito ladrillo. Pero ahora, sentado en mi oficina 30 años después, mirando la ciudad que ayudé a construir, la única pregunta que resuena en mi cabeza es: ¿valió la pena? Gané. Sí. Pero ¿por qué sigo sintiendo que perdí? Si estás siguiendo esta historia, si alguna vez has sentido la presión de tener que demostrarle algo a alguien que te lastimó, deja un comentario indicando desde qué ciudad nos ves y suscríbete al canal. Porque esta historia apenas comienza, y lo que suceda después lo cambiará todo. La camioneta de don Ramón entró en Guadalajara al atardecer, cuando los rascacielos se teñían de naranja y rosa. Se detuvo en una gasolinera a las afueras. Le temblaban ligeramente las manos sobre el volante, no por el cansancio del viaje, sino por puro nerviosismo. A través de la ventanilla polvorienta, observó la ciudad que su hija había ayudado a construir.
Edificios modernos que parecían tocar el cielo, tan distintos de las sencillas casas de San Juan de los Lagos. Cada estructura parecía una acusación silenciosa. Te equivocaste, viejo necio. Ella no necesitaba tu permiso para volar. Voló a pesar de ti. Ya llegamos, Canelo, murmuró al caballo atado a su espalda, que resopló suavemente en respuesta. Ramón recogió el papel arrugado donde había anotado la dirección de la hacienda Santa Lucía. Su prima Teresa le había dado la información a regañadientes, advirtiéndole que Isabela probablemente lo echaría, que estaba cometiendo un error. Tal vez, había respondido, pero es mi error. Llenó el tanque con dinero cuidadosamente contado, cada peso calculado porque necesitaba que le durara hasta el viaje de regreso, si es que lo había. El diagnóstico de los médicos resonaba en su cabeza. 6 meses, tal vez menos, dependiendo de la suerte. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, yo estaba en la hacienda revisando personalmente cada arreglo floral. La coordinadora, Patricia, me seguía con una tablilla, anotando cada cambio que solicitaba. Las rosas blancas aquí, no allá. Ordené moviendo un pesado jarrón unos centímetros a la izquierda. Y estas orquídeas son demasiado pálidas. Quiero algo que resalte en las fotos. Patricia asintió con paciencia, acostumbrada a mi perfeccionismo. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que cada ajuste, cada detalle obsesivo, era una forma de mantener mi mente ocupada, de evitar pensar en el sobre roto, en la carta que no había leído, en el hombre enfermo al que había rechazado sin piedad. Isabela, todo está perfecto, dijo Verónica, apareciendo a mi lado con 2 copas de champán. Tenía esa mirada que significa, deja de torturarte y torturar a los demás. Camila va a tener la boda más hermosa que Guadalajara haya visto jamás. Ahora puedes relajarte. Acepté la copa pero no bebí. La sostuve como un ancla, algo sólido en lo que fijarme. El sol se ponía sobre los jardines impecablemente cuidados, proyectando largas sombras entre las mesas que ya estaban preparadas. 300 invitados. La élite de Jalisco. Políticos, empresarios, artistas. Y ningún Villalobo aparte de Camila y yo. Ningún familiar para presenciar el día más importante de mi hija. ¿En qué piensas?, preguntó Verónica en voz baja, siguiendo mi mirada hacia el horizonte. Pensé en mentir, en decir que solo estaba cansada, pero 15 años de matrimonio le habían enseñado que interpretaba mis silencios mejor que mis palabras. Creo que yo construí todo esto, dije señalando la hacienda, los jardines, la vista de la ciudad donde mis edificios se recortaban contra el cielo. Y aún hay un vacío que no se puede llenar. No respondió. Solo entrelazó sus dedos con los míos. Y nos quedamos allí mientras la luz se desvanecía y aparecían las primeras estrellas. 2 mujeres contemplando la imperfección oculta bajo capas de éxito impecable. En ese preciso instante, Ramón por fin encontró la entrada a la hacienda Santa Lucía. Detuvo la camioneta a unos cientos de metros en el arcén y bajó para examinar la carreta. La madera pintada relucía bajo la luz de las estrellas. Sus colores amarillos y azules conservaban su viveza incluso en la oscuridad. Con manos que habían construido cercas y cosechado maíz durante más de 50 años, acarició la superficie lisa, recordando cada hora que había dedicado a tallar, lijar y pintar. Aquella carreta era más que un regalo. Era una disculpa en madera y pintura, todo aquello que no podía expresar con palabras. Sacó la caja de música envuelta del camión y la apretó contra su pecho. Dentro, la carta que había escrito y reescrito 10 veces, buscando las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. ¿Cómo podía un hombre amar a su hija y al mismo tiempo destruir sus sueños? ¿Cómo podía confundirse el orgullo con la protección? ¿Cómo podía el miedo a perderla en un mundo que no comprendía hacerle perderla de todos modos, pero peor aún, por elección propia? Mañana, murmuró a la noche. Mañana intentaré arreglar lo que rompí. Y por primera vez en 29 años, Ramón Villalobos se permitió llorar, allí de pie al borde del camino que conducía a su hija, lágrimas de arrepentimiento mezcladas con lágrimas de esperanza.
la esperanza de que quizá, solo quizá, no fuera demasiado tarde para reconstruir lo que él mismo había demolido con sus propias manos obstinadas. Sergio Medina llegó a la Hacienda Santa Lucía a las 7 de la mañana, 2 horas antes que cualquier otro miembro del equipo, como siempre hacía para eventos importantes. A sus 38 años, había coordinado más de 200 bodas de lujo, pero esta era especial porque Isabela Villalobos no era solo una clienta, era una leyenda, la mujer que construyó un imperio en un mundo de hombres, que jamás aceptaba nada que no fuera la perfección, cuya reputación por su exigencia hacía temblar a los organizadores de eventos. Pero a Sergio le gustaban los retos, y aún más importante, comprendía algo de Isabela que pocos percibían. Tras esa coraza de acero se escondía una mujer aterrada ante el fracaso. Lo reconocía porque veía lo mismo en el espejo. Estaba revisando el sistema de sonido cuando oyó el motor de una vieja camioneta rateando cerca de la entrada. Sergio frunció el ceño y caminó hacia la puerta. Era demasiado temprano para los proveedores, y ese vehículo sin duda no pertenecía a ninguno de los contactos autorizados. Lo que vio lo hizo detenerse. Un anciano con el pelo blanco bajo un sombrero raído, saliendo de una camioneta azul descolorida. Detrás, amarrada con cuerdas, había una caravana de madera pintada a mano que parecía completamente fuera de lugar en aquel entorno lujoso. El anciano miró la hacienda con una expresión que Sergio conocía bien, una mezcla de esperanza y terror. «Buenos días, señor», dijo Sergio con cortesía, pensando ya en cómo despedir al intruso sin armar un escándalo. «¿Puedo ayudarle?» «Creo que se equivoca». El anciano se giró y Sergio vio lágrimas en sus ojos, lágrimas que el hombre no se molestó en ocultar. «No me equivoco», respondió con la voz quebrada por la emoción. «Es la boda de mi nieta Camila Villalobos. Soy Ramón, el padre de Isabela». El mundo pareció detenerse por un instante. Sergio había oído historias, fragmentos de conversaciones, el persistente rumor de que Isabela no tenía familia. Pero nunca los detalles, nunca la verdad completa. «Señor Ramón», Sergio escoleó las palabras cuidadosamente. «Creo que Isabela no está esperando visitas familiares. Ella nunca mencionou», mas o velho o interrompeu, tirando uma foto antiga do bolso da camisa. Era uma menina de talvez 7 anos, rindo em um balanço, os mesmos olhos determinados que Sérgio via em Isabela quando ela dava ordens. «Hace 29 anos cometia o peor error de mi vida», Ramón disse, sua voz quebrando. «Destruí el sueño de mi hija porque tuve miedo de perderla, y la perdí de todos modos. Estoy muriendo, joven. El médico me dio 6 meses. Solo quiero verla una vez más, pedirle perdón y conocer a mi nieta antes de irme». Algo se quebró dentro de Sergio. Pensó en su padre, un hombre duro que nunca le había dicho, «te quiero», pero que siempre estaba presente en cada recital, en cada partido, en cada momento importante. Su padre había muerto hacía 3 años, y Sergio aún a veces llamaba por teléfono antes de recordar que no había nadie al otro lado de la línea. Miró a Ramón, a ese carrito pintado con colores que claramente tenían un significado, a la caja envuelta que el anciano sostenía como si fuera lo más preciado del mundo. «Isabela llegará en 2 horas», dijo, tomando una decisión que podría costarle el trabajo. «Y cuando vea su camioneta la tirará sin escucharme. Tengo una idea mejor». Sergio guió a Ramón hasta la casa del cuidador, al fondo de la propiedad, lejos de las miradas indiscretas del equipo que llegaba. Lo ayudó a esconder la camioneta detrás del granero, y lo acomodó en una habitación pequeña pero cómoda. «Se quedará aquí hasta el día de la boda», explicó, mientras le traía agua y comida. «Durante la ceremonia todos estarán distraídos. Entra con tu camioneta por la entrada lateral y ve directo al salón de la recepción. Cuando todos te vean será demasiado tarde para que Isabela te eche sin armar un escándalo. Y conozco bien a esa mujer. Preferiría morirse antes que perder la compostura en público». Ramón tomó la mano de Sergio con una fuerza sorprendente para alguien tan enfermo. «¿Por qué haces esto por mí? Ni siquiera me conoces». Sergio sonrió, una sonrisa triste, cargada del peso de sus propias pérdidas.
porque mi padre murió antes de que pudiera decirle muchas cosas que necesitaba decirle, y porque vi la expresión en los ojos de Isabela cuando habla de excelencia y perfección. Esa mujer está construyendo para llenar un vacío, señor Ramón, y ese vacío tiene la forma exacta de un padre. Dejó al anciano descansando y regresó a sus preparativos, guardando un secreto que podría arruinar la boda más esperada del año. Pero por primera vez en 3 años, desde que perdió a su propio padre, Sergio Medina sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Algo más allá de flores y luces. Algo que se trataba de dar a la gente una última oportunidad para arreglar lo que se había roto antes de que fuera demasiado tarde para siempre. La noche antes de la boda, la casa estaba extrañamente silenciosa. Camila había salido a la cena de ensayo con sus amigas, y por fin tuve un respiro. Estaba en mi vestidor, mirando el vestido que me pondría al día siguiente. Un Valentino azul marino que costaba más que el PIB de algunos países pequeños. Cuando Verónica apareció en la puerta con esa expresión que significa, tenemos que hablar, y no te va a gustar. Isabela, siéntate, dijo, y algo en su tono me hizo obedecer, lo cual es raro porque no suelo obedecer a nadie, ni siquiera a la mujer que amo. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Verónica se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Eran cálidas, manos de cirujana acostumbradas a curar lo que está roto, pero esta vez no estaba allí para curar, sino para romper aún más las cosas. Tu padre llamó a casa esta tarde, dijo en voz baja. Cuando contesté, casi colgó, pero luego preguntó si podía dejar un mensaje. Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. Había llamado a casa. Había hablado con Verónica. El mundo que había mantenido separado en compartimentos herméticos durante casi 3 décadas comenzaba a resquebrajarse. No quiero escuchar ningún mensaje. Respondí automáticamente, tentándome levantar, mas Verónica não soltou minhas mãos. Mi amor, eu está muriendo, ela disse, e as palavras caíram entre nós como bombas. Câncer de pulmão, etapa terminal. Le quedan meses, talvez semanas. Llamó para decir que entiende que no quieras verlo, pero que por favor, dejes que conozca a Camila una vez antes de morir. Eu ri, só más pero es sem humor. Ahora que se está muriendo, ¿quiere ser abuelo? ¿Dónde estuvo cuando yo lo necesitaba? ¿Dónde estuvo cuando dormí en la calle porque no tenía dónde quedarme? ¿Dónde estuvo cuando construí mi primer edificio? Verónica me dejó desahogarme, paciente como siempre, esperando a que pasara la tormenta. Cuando por fin me quedé en silencio, temblando de rabia y de algo más, algo que no quería nombrar, volvió a hablar. ¿De verdad lo odias?, preguntó. ¿O es que nunca creí en ti? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque tenía razón, maldita sea. Siempre tiene razón. No era odio lo que sentía al pensar en él. Era dolor. Era la herida de una chica de 17 años que solo quería que su padre le dijera, creo en ti, conquista el mundo. Lo que duele, logré decir al fin con la voz quebrada, es que he construido imperios y aún siento que no soy suficiente. Mi amor, Verónica me abrazó con fuerza, y me dejé derrumbar. Algo que rara vez hago porque la debilidad no es algo que Isabela Villalobos pueda permitirse. Ya has demostrado todo lo que tenías que demostrar. Has ganado todos los premios, has creado la empresa más exitosa de Jalisco, has criado a una hija increíble. ¿Qué más necesitas lograr para que sea suficiente? Sus palabras resonaron en el vacío que sentía, ese hueco que ningún éxito parecía llenar. ¿Cuándo dejé de construir para mí y empecé a construir para él? ¿Cuándo se convirtió cada premio en un arma en una guerra que solo yo libraba? Nos quedamos allí sentados un buen rato. Yo lloraba en silencio apoyada en el hombro de Verónica. Ella me acariciaba el pelo y no decía nada porque a veces las palabras son menos necesarias que el simple hecho de estar presente. Al final me aparté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. No lo veo, dijo, con la voz más firme. No antes de la boda. Camila se merece un día perfecto, sin dramas familiares, sin secretos que salgan a la luz. Después de la boda, quizá. Verónica asintió,
comprendiendo que era lo máximo que podía ofrecerle en ese momento. Era una puerta entreabierta, no abierta del todo, pero ya no completamente cerrada. Lo que yo ignoraba, lo que Verónica ignoraba, lo que nadie más que Sergio y el viejo cuidador sabían, era que mi padre se encontraba a menos de 500 metros en ese preciso instante, que estaba tumbado en una pequeña habitación, mirando la foto de una niña en un columpio, ensayando las palabras que diría cuando por fin me viera. «Isabela, hija mía, perdóname», murmuró a la oscuridad. Fui yo quien careció de valor, no tú. Fui yo quien resultó ser demasiado pequeño para tu grandeza. Y si lo hubiera sabido, si hubiera intuido que estaba tan cerca, ¿habría acudido a él? ¿O acaso la barricada que había construido alrededor de mi corazón era demasiado fuerte incluso para que la muerte la penetrara? Esa es la pregunta que me atormentaría en los días siguientes. La pregunta a la que jamás tendría una respuesta satisfactoria, porque el orgullo, descubrí, es un arquitecto terrible. Construye muros perfectos que aprisionan tanto como protegen. Amaneció con un cielo de un azul imposible, sin una sola nube que empañara la perfección que había planeado meticulosamente durante meses. Desperté a las 5 de la mañana, mucho antes de que sonara el despertador, con el cuerpo vibrando por esa energía nerviosa que precede a los grandes acontecimientos. Verónica seguía durmiendo, con un brazo sobre la almohada, y por un momento me limité a observarla, agradecido de tener al menos a una persona en este mundo que me conoce a la perfección y que, aún así, decide quedarse. «Hoy es el día», murmuré, más para mí que para ella, y me levanté para empezar a organizar lo que sería la boda del año en Guadalajara. Todo era perfecto, absolutamente perfecto, lo cual en retrospectiva debería haber sido la primera señal de que algo iba a salir terriblemente mal. Llegué a la Hacienda Santa Lucía a las 7 y me encontré con un hervidero de actividad perfectamente coordinada. Los floristas ultimaban los arreglos, los técnicos de sonido probaban los micrófonos y el chef supervisaba el montaje de las mesas del buffet, cuyo precio superaba el de un coche de lujo. Sergio Medina estaba en el centro de todo, portapapeles en mano. Aquel hombre era como un maestro dirigiendo una sinfonía de perfección. «Buenos días, Isabela», me saludó, y noté que parecía más nervioso de lo habitual. «Todo está saliendo perfecto. La ceremonia empieza a las 5. Los invitados pueden empezar a llegar a las 4:30. Asentí, confiando en él, porque nunca me había fallado, sin saber que escondía un secreto que haría añicos mi vida cuidadosamente construida. Camila llegó al mediodía con sus damas de honor, todas riendo y tomándose selfies, demasiado jóvenes para comprender que las bodas no se tratan de fotos perfectas, sino de las imperfecciones que uno elige amar. La ayudé a vestirse en la suite nupcial. Mis manos, sorprendentemente firmes, abotonaban los diminutos botones de perla que recorrían la espalda de su vestido. «Mamá, estoy tan feliz», susurró, y vi lágrimas brillar en sus ojos. «Gracias por hacer todo lo posible. Gracias por darme este día perfecto». Tragué saliva, porque ¿cómo podía decirle que le estaba dando todo lo que yo nunca tuve, que cada detalle era una compensación por las carencias de mi propia historia? Los invitados comenzaron a llegar a las 4:30 en punto. Una procesión de autos lujosos y personas importantes. El gobernador con su esposa, empresarios a quienes admiraba y respetaba, artistas a quienes Camila admiraba, toda la élite de Jalisco reunida para presenciar la boda de la hija de Isabela Villalobos. Me movía entre ellos con mi Valentino azul marino, una copa de champán que no bebí a modo de accesorio, recibiendo felicitaciones y sintiendo ese placer agridulce del éxito. Había llegado tan lejos que hasta el gobernador venía a la boda de mi hija. Pero bajo la satisfacción había algo más, una inquietud que no sabría definir, como si el universo contuviera la respiración ante una gran revelación. Eran las 4:45 cuando oí el primer murmullo. Uno de los camareros señaló algo más allá de la puerta principal. Otros invitados se giraron a mirar, y una ola de susurros se extendió entre la elegante multitud.
El corazón me empezó a latir con fuerza incluso antes de girarme para ver qué causaba el alboroto. Y entonces lo vi. Una vieja camioneta azul descolorida que avanzaba lentamente por el camino de grava, completamente fuera de lugar entre los Mercedes y los BMW. Detrás, amarrada con cuerdas, había un remolque de madera pintado de amarillo y azul, colores que reconocí al instante porque eran los colores que me encantaban de niño. Colores que no había visto en casi 30 años. No, susurré, pero mi cuerpo ya se movía, marchando hacia aquella camioneta con una furia más intensa que el sol de Jalisco. La multitud se apartó, presintiendo el peligro. Quienes me conocían sabían que era mejor no interponerse. La camioneta se detuvo, el motor emitiendo ese ruido entrecortado típico de las camionetas viejas, y la puerta del conductor se abrió lentamente. Un anciano salió, con el pelo completamente blanco, los hombros encorvados por el peso de la edad y la enfermedad. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos eran los mismos que recordaba, los ojos que me enseñaron a ver las estrellas, y luego me enseñaron que soñar era peligroso. Isabela, dijo mi nombre como una plegaria, como una disculpa, como todo aquello que en 29 años no había sabido expresar. Sostenía una caja envuelta, y a su lado, un manso caballo esperaba pacientemente enganchado a un carro pintado. A nuestro alrededor, 300 invitados observaban en un silencio atónito, y podía sentir sus expectativas, su morbosa curiosidad, sus juicios. Este era el momento que había temido y tratado de evitar toda mi vida, mi pasado y mi presente chocando en una explosión que amenazaba con destruir la fachada perfecta que había construido ladrillo a ladrillo. Y mientras permanecía allí, paralizada entre la niña que fui y la mujer en la que me había convertido, una sola pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Cómo elegir entre el orgullo que te forjó y el perdón que puede sanarte? Si alguna vez te has enfrentado a tu pasado en el peor momento posible, si alguna vez has sentido como tu mundo cuidadosamente controlado se desmoronaba ante la mirada de todos, deja un comentario y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te romperá el corazón antes de reconstruirlo de una forma que jamás imaginaste. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón, un tambor frenético que amenazaba con estallar en mi pecho. 300 personas me observaban esperando mi reacción, y sentía el peso de sus expectativas como cemento fresco que me hundía. ¿Qué haces aquí?, pregunté con voz fría, cortante como cristales rotos, la misma voz que usaba en las reuniones cuando alguien cuestionaba mi autoridad. No te invitaron, no eres bienvenido. Vete. Las palabras eran balas, cada una diseñada para herir, para alejar, para reconstruir el muro que se había atrevido a cruzar. Pero no se movió. Se quedó allí de pie con esa caja en las manos, como si fuera lo más valioso del mundo. Vine a ver a mi nieta. Respondió con voz áspera pero firme. Vine a pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Un murmullo recorrió la multitud, susurros que se multiplicaban como la pólvora. Mi nieta. Las palabras cayeron entre nosotros como una granada. Camila. Él estaba allí por Camila. La furia que sentí fue visceral, animal, la misma rabia que me había sostenido durante 29 años. «¡No tienes nieta!», grité sin importarme que todos escucharan, sin importarme perder la compostura que siempre había mantenido. «No tienes familia, no tienes nada porque lo destruiste todo». Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que sentía que me partiría en dos. «Tienes razón», él le dice. Esas palabras me paralizaran más que cualquier argumento podría. Destruí todo. Destruí tu sueño porque tuve miedo de perderte, y te perdí de todos modos. Fui un cobarde, Isabela. Fui pequeño. Fui exactamente el tipo de hombre que no merecía una hija como tú. Lágrimas corrían pelo rosto enrugado dele, sem vergonha, sem se limpar. Pero antes de morir, necesito que sepas que cada día de estos 29 años pensé en ti. Cada edificio que vi con tu nombre me llenó de un orgullo que no tengo derecho a sentir. Y cada noche recé para que algún día me dieras la oportunidad de decirte, mijita, lo siento, tenías razón en irte.
Tenías razón en todo. La confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante años había imaginado este momento, ensayado 1000 respuestas, 1000 maneras de hacerle sentir el dolor que me había causado. Pero ahora que estaba sucediendo, ahora que lo admitía todo frente a 300 personas, no sabía qué hacer. Mi armadura, tan cuidadosamente construida, se resquebrajaba, y podía sentir algo peligroso filtrándose por esas grietas. Algo que se parecía peligrosamente al perdón. Llegaste 19 años tarde, logré decir, con la voz quebrada a pesar de todos mis esfuerzos. No puedes simplemente aparecer el día de la boda de mi hija y esperar que todo esté bien. ¿Mamá? La voz vino de detrás de mí, suave y confusa. Camila. Dios mío, Camila. Me giré y vi a mi hija bajar las escaleras de la hacienda con su vestido de novia, como una aparición blanca contra la piedra antigua. Me miró, luego al anciano, y después de nuevo a mí. Mamá, ¿quién es este señor? ¿Por qué dijo que no tiene familia? El mundo pareció ralentizarse. Cada segundo se extendía como una eternidad de decisiones imposibles. Podía mentir. Podía decir que estaba loco. Podía despedirlo y mantener la fachada intacta. O podía, por primera vez en 30 años, decir la verdad y arriesgarme a que todo se derrumbara. Es tu abuelo, dijo antes de poder detenerse, una verdad cruda y punzante. Es mi padre, a quien no he visto en 29 años porque destruyó mis sueños y juré que jamás lo perdonaría. La multitud contuvo el aliento, y el escándalo se extendió como una ola. Camila bajó lentamente el resto de las escaleras, su vestido rozando la piedra, con la mirada fija en el anciano que era su abuelo. «¿Tengo un abuelo?», susurró, y la herida en su voz me destrozó. «Todo este tiempo tuve un abuelo y nunca me lo dijiste». La acusación en sus palabras era peor que cualquier cosa que mi padre pudiera haber dicho, porque yo le había hecho exactamente lo mismo que él me había hecho a mí. Había tomado una decisión por orgullo y le había robado algo precioso. Camila, yo... Empecé, pero me quedé sin palabras. No tenía una explicación coherente. ¿Cómo explicar que construir muros alrededor del corazón acaba aprisionando a todo el mundo, no solo a los enemigos? Mi padre dio un paso al frente y le extendió la caja a Camila. Niña. Su voz estaba llena de lágrimas contenidas. No tengo derecho a pedirte nada, pero hice esto para ti, para que sepas que, aunque nunca te conocí, siempre supe que existías. Siempre te quise desde lejos. Camila tomó la caja con manos temblorosas, y al abrirla, sentí que estaba a punto de presenciar el derrumbe de todo lo que había construido. La pregunta era, ¿sería este derrumbe el fin de todo? O, finalmente, después de todos estos años, el comienzo de algo nuevo y verdadero? La respuesta estaba en esa caja, en las manos de mi hija, y nunca en mi vida me había sentido tan aterrada y tan esperanzada a la vez. Camila abrió la caja con dedos temblorosos, y una suave melodía llenó el tenso silencio. Era una caja de música de cedro tallada a mano, y en la tapa había una imagen que parecía detener el tiempo. Una niña en un columpio, con el pelo al viento, una sonrisa libre, volando. Era yo. Yo a los 7 años, en el columpio que él había colgado del árbol del patio. Antes de todo. Antes de la carta rota, antes de los sueños destrozados, antes del silencio de 3 décadas. Era yo cuando aún creía que mi padre podía darme el mundo, cuando su regazo era el lugar más seguro que existía. La melodía continuó, una nana que reconocí, la misma que mi madre me cantaba cuando no podía dormir. Duerme, duerme, negrito. Tu mamá está en el campo, negrito. Hay una carta, susurró Camila, sacando un sobre amarillento de la caja. Sus ojos se encontraron con los míos, pidiendo permiso en silencio, y yo no pude hablar, no pude moverme, solo asentí levemente. Desdobló el papel con cuidado, como si manejara algo sagrado o explosivo, y comenzó a leer en voz alta. Su joven voz transmitió las palabras de un anciano arrepentido a una audiencia de 300 personas que habían acudido a una fiesta y se encontraron presenciando un funeral y un renacimiento simultáneamente.
Mi querida nieta Camila, comenzó, y pude oír su voz en esas palabras. Nunca te conocí, pero he sabido de tu existencia desde el día en que naciste. Y cada año que pasó sin verte fue un año en que morí un poco más por dentro. Camila continuó ulendo, lágrimas comenzando a deslizar pelo rostro cuidadosamente maquiado, dejando trillas de rímel. Cuando tu mamá tenía tu edad, ella era como tú, llena de sueños, llena de vida, llena de una grandeza que yo era demasiado pequeño para entender. Ella quería construir edificios, tocar el cielo, y yo tenía tanto miedo de perderla, que hice la única cosa que garantizaba que la perdería para siempre. Le dije que no era suficiente. Le rompí su carta de aceptación de la universidad porque en mi ignorancia pensé que estaba protegiéndola. Pero estaba protegiéndome a mí mismo, del miedo de que ella volara tan alto que nunca mirara hacia abajo, nunca volviera a mi pequeño mundo de tierra y semillas. As palavras caíam como martelos, cada uma construindo e destruindo ao mesmo tempo, e eu sentia meu peito se apertar tanto que mal conseguia respirar. Mi maior error. A voz de Camila vacilou, mas continuou. No fui decir-lhe que não podia. Fue no confiar en que ella era lo suficientemente fuerte para volar y aún así elegir volver a casa. Fue tratarla como si fuera frágil cuando es, la persona más fuerte que he conocido. Y por ese error, perdí 29 años de ver mi hija convertirse en la mujer extraordinaria que siempre supe que podía ser. Perdí 29 años de decirle, mijita, tienes razón, yo estaba equivocado. Y cada edificio que construiste fue una prueba no solo de tu talento, sino de mi estupidez. Um soluço escapou da minha garganta, involuntário, quebrando a barreira que eu tinha mantido durante toda essa cena impossível. Verônica apareceu ao meu lado, segurando minha mão, âncora na tempestade. Camila, niña hermosa. Camila leu a través das próprias lágrimas agora. Si estás leyendo esto, significa que tuve el valor de hacer lo que debía haber hecho hace 30 años, aparecer, sin ser invitado, sin ser bienvenido, y decir la verdad. La verdad es que tu mamá merece el mundo. Merece una familia que la celebre, un padre que haya creído en ella desde el principio. Yo no fui ese padre. Pero estoy aquí ahora, en los últimos meses de mi vida, no para pedir perdón, porque no hay perdón suficiente para lo que hice, sino para decir, Isabela, mi hija, mírate. Mira todo lo que construiste sin mí. Mira esta boda perfecta, esta niña hermosa, este imperio que levantaste de la nada. Eres una gigante, mijita, y yo siempre fui un enano que no pudo ver más allá de su propio miedo. La carta continuaba, pero el estruendo en mis oídos me impedía oírla. Se me doblaron las rodillas y de repente estaba en el suelo, con ese vestido de Valentino de $1000, arruinándolo, y no me importaba. No me importaban los invitados, el escándalo, la perfección que había planeado. Solo veía esa caja de música, esa imagen mía volando en el columpio, esa niña que aún creía en el amor incondicional de un padre. Papá. La palabra salió entrecortada, una palabra que no había pronunciado en 30 años. Papá, lo siento. Y no sabía por qué me disculpaba, si por haberlo desterrado, por ser demasiado terca para contestar sus cartas, o simplemente porque todos habíamos desperdiciado tanto tiempo valioso viviendo en prisiones de orgullo que nosotros mismos habíamos construido. Se arrodilló ante mí, torpe por su edad y su enfermedad, y me tomó el rostro entre sus manos ásperas y callosas, manos de campesino, manos que habían construido cercas y que ahora sostenían el rostro de la hija, a la que no había tocado en casi 30 años. No, mijita, no, susurró, mientras sus lágrimas caían sobre mi cabello. No tienes que disculparte por nada. Hiciste todo bien. Sobreviviste, prosperaste, te convertiste en una leyenda. ¿Soy yo quien debería disculparse? Quien ha pasado cada día de estos últimos meses rezando para que Dios me diera un poco más de tiempo, solo un poco más, para poder decírtelo en persona. Te amo. Siempre te he amado. Y lo siento, mi niña. Lo siento mucho. Y allí, entre 300 invitados el día de la boda de mi hija, frente al gobernador y la élite de Jalisco,
Isabela Villalobos, la mujer de acero, se derrumbó por completo, llorando en los brazos del padre al que había jurado odiar para siempre. Y por primera vez en décadas las lágrimas no eran de dolor, eran de liberación. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, abrazados en el suelo como náufragos aferrados a los restos de un barco, con el mundo a nuestro alrededor, solo como un ruido lejano. Su camisa olía a tierra y sol, al olor de la granja, al olor de la infancia que había enterrado tan profundamente que había olvidado que alguna vez fue real. Papá, logré decir entre sollozos. Quería demostrarte que podía volar. Construí tanto para que me vieras, y cuando no viniste, construí más, y más. Y nunca fue suficiente porque a quien quería ver nunca me miraba. Las palabras brotaron en cascada. 3 décadas de silencio rompiéndose como una presa, y no pude parar. No quise parar. Cada premio que gané llevaba tu nombre sin escribir. Cada edificio era uma carta que nunca enviei. Ele me segurou mais apertado, e eu podia sentir como estava magro, como a doença tinha consumido o homem forte que costumava me carregar nos ombros. Yo vi, mi niña, yo vi todo. Sua voz estaba quebrada de emoción. Cada artigo en el periódico, cada premio, cada edificio con tu nombre. Tengo una caja llena de recortes en casa, fotos de tus construcciones que recorté de revistas. Tu mamá, antes de morir, me hizo prometerle que seguiría tu vida desde lejos, que te dejaría en paz, porque era lo que merecías. Pero cada logro tuyo era una daga en mi corazón, no porque no estuviera orgulloso, sino porque estaba tan orgulloso y sabía que no tenía derecho a ese orgullo. Lo destruí, ¿recuerdas? Rompí tu carta, rompí tus alas, y tú volaste de todos modos. Me hiciste más fuerte. Admití, la verdad saliendo a la luz por primera vez. Pero también me hiciste sentir más sola. Retrocedí lo suficiente para mirarlo a los ojos. Esos ojos que conocía de toda la vida, pero que no había visto en tanto tiempo. Estaban hundidos, rodeados de arrugas, amarillentos por la enfermedad, pero aún conservaban esa chispa que me recordaba a cuando me enseñó a nombrar las estrellas. Papá, pasé 29 años intentándolo, y ahora que por fin puedo decir que he ganado, que tengo todo lo que soñé y más, me doy cuenta de que la victoria más importante siempre ha sido esta, que me viste no como lo que puedo construir, sino como quien soy. Tu hija, solo tu hija. Camila se arrodilló a nuestro lado, su vestido de novia formando un círculo blanco a nuestro alrededor, protegiéndonos. Tomó su mano, luego la mía, uniéndolas a las suyas. Abuelo, dijo con una reverencia que me quebró y sanó a la vez. Llevo tu sangre. Mamá nunca me habló de ti, pero ahora entiendo por qué. El dolor era demasiado grande, pero ahora estás aquí. Y creo que hay suficiente amor en esta familia para perdonar 30 años de errores, ¿no crees? Su sabiduría juvenil, su generosidad, eran más de lo que cualquiera de nosotros merecía. La miré, a esa hermosa mujer a la que Verónica y yo habíamos criado para que fuera todo lo que yo no era. Capaz de perdonar, capaz de dejar de lado el orgullo. Sí, mi amor, susurré. Hay suficiente amor. Mi padre se quitó el sombrero ajado, sujetándolo contra su pecho con una mano mientras la otra aún sostenía la mía. Don Ramón Villalobos, a su servicio, le dijo a Camila con formal dignidad, esa dignidad de los campesinos que valoran el respeto por encima de todo. No merezco que me llames abuelo otra vez, muchacha. Eso es algo que tengo que ganarme, si Dios me da tiempo. Su voz se debilitó al pronunciar las últimas palabras, y vi una sombra de dolor cruzar su rostro. ¿Cuánto tiempo te dieron?, pregunté, con un repentino nudo de miedo en la garganta. Apenas me había recuperado. El universo no podía ser tan cruel como para arrebatármelo de nuevo. No podía. No ahora que, por fin, estábamos empezando a sanar. 6 meses, tal vez menos. Ele respondeu com a aceitação de quem já fez as pazes com a morte. Cáncer de pulmón, etapa terminal. Los doctores dijeron que podía intentar tratamiento, pero eso significaría meses en hospitales,
lejos de mi tierra, gastando dinero que no tengo para ganar tal vez unas pocas semanas más. Preferí usar el tiempo que me queda para hacer esto, para venir aquí, para intentar arreglar lo más importante. Lágrimas caían libremente agora. Meu rosto provavelmente arruinado con maquillaje en corrida, mas no me importaba. No es suficiente tiempo, murmuré. 30 años de distancia y solo 6 meses para compensar, no es justo. Él sorriu, un sorriso triste mas genuíno, tocando meu rosto con ternura que eu não merecía, mas precisaba desesperadamente. Así que no perdamos ni un segundo más, pequeña, dijo. Ayúdame a levantarme. Tengo que ver casarse a mi nieta, ¿verdad? Para eso vine, después de todo. Verónica apareció, ayudándonos a ponernos de pie, y cuando por fin lo hicimos, me di cuenta de que toda la multitud guardaba silencio. 300 personas con lágrimas en los ojos, presenciando algo que trascendía el escándalo social. Habían venido a ver una boda y terminaron presenciando un milagro menor. 2 personas demasiado tercas para inclinarse, finalmente arrodillándose una ante la otra. Sergio Medina sonreía entre lágrimas, y en ese momento comprendí que había sido él, que él lo había planeado, que sin él esta reconciliación jamás habría ocurrido. Me acerqué a él, aún de la mano de mi padre, y le susurré, «Gracias. Me has devuelto algo que creía perdido para siempre». Él simplemente asintió, sin necesidad de palabras. Porque algunos regalos son demasiado grandes para ser apreciados como se merecen, solo pueden ser vividos y honrados. Y eso era precisamente lo que me proponía hacer cada día de los 6 meses que nos quedaban. La boda siguió adelante, pero se transformó en algo que ningún plan podría haber creado. Auténtico. Las sillas se reacomodaron rápidamente. Se le reservó un lugar de honor a mi padre en la primera fila, y su camioneta amarilla y azul se estacionó orgullosa junto a los autos de lujo, como un monumento al camino que habíamos recorrido. Camila insistió en que él la acompañara al altar conmigo, y cuando llegó el momento, los 3 caminamos juntos. La hija que había volado, el padre que la había dejado caer, y la nieta que nos había traído de vuelta a la realidad. Verónica lloró abiertamente en su lugar, y al mirar a la multitud, vi que no había un solo ojo seco. Aquello ya no era solo la boda de Camila. Era una redención pública, una sanación colectiva. Cuando llegamos al altar, Felipe, el novio, nos esperaba con una expresión de asombro y respeto. Mi padre tomó la mano de Camila entre las suyas y dijo algo que solo ellos 3 oyeron, pero vi a Camila asentir con lágrimas en los ojos, y a Felipe apretarle la mano con firmeza. Un acuerdo silencioso entre hombres. Entonces mi padre se volvió hacia mí y susurró, «Gracias por compartir a tu hija conmigo, aunque solo sea por un instante. Es más de lo que merezco». Simplemente le apreté la mano, sin atreverme a hablar. La ceremonia comenzó, y las palabras tradicionales sobre el amor y el compromiso adquirieron un nuevo significado en este contexto de perdón y segundas oportunidades. Cuando el sacerdote habló de dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos, sentí que se dirigía tanto a Camila y a Felipe como a mí y a mi padre. La recepción fue totalmente distinta a lo que había planeado, y sin embargo, perfecta de una manera que el perfeccionismo jamás podría lograr. Mi padre estaba sentado en la mesa principal, desentonando con su camisa de trabajo impecable entre smokines y vestidos de diseñador, pero recibiendo más atención que el gobernador. La gente se acercaba a hablar con él, no por protocolo, sino por genuina curiosidad y respeto. Los invitados que vinieron a chismorrear se quedaron para presenciar la humanidad. Sergio le trajo comida, asegurándose de que comiera. Ese hombre maravilloso que orquestó este encuentro imposible, ahora cuidaba del artífice de nuestra reconciliación con la dedicación de quien comprende el valor del tiempo limitado con los padres. Durante la cena, Camila le pidió al DJ que parara la música y me trajo un micrófono. «Mamá», dijo, «sé que no tenías pensado hablar esta noche, pero creo que a todos aquí nos gustaría oírte». El corazón me latía con fuerza. Hablar en público sobre negocios era fácil, pero esto era como reabrir una herida que aún sangraba,
que aún estaba cicatrizando. Pero miré a mi padre. Sus ojos me animaban en silencio y me puse de pie. No se me dan bien los discursos emotivos, empecé con la voz temblorosa. Me he dedicado a construir cosas sólidas, hormigón, acero, estructuras que perduran. Pero esta noche he aprendido que las construcciones más importantes no son las que hacemos con materiales, sino las que reconstruímos con perdón. Olhei para a multidão. Todas aquelas pessoas importantes que eu tinha convidado para impressionar, e percebi que não me importava mais com suas opiniões. Mi padre destruyó mi sueño cuando yo tenía 17 años. Rompió mi carta de aceptación de la universidad porque tenía miedo. Y pasé 29 años construyendo un imperio para probar que él estaba equivocado. Construí tanto que olvidé por qué estaba construyendo. Cada edificio era un grito silencioso. Mírame, papá, valía la pena. Pero lo que aprendí hoy, gracias a mi padre que tuvo el valor de aparecer cuando no era bienvenido, y gracias a mi hija que tuvo la sabiduría de ver más allá de mi dolor, es que ya no necesito probar nada. Lo único que necesito está aqui. Família. Papá, virei-me para ele diretamente agora, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Llegaste en una carreta con un caballo a la boda más elegante de Guadalajara. Cualquier otro habría visto eso como vergüenza, como recordatorio de la brecha entre nuestros mundos. Pero esa carreta pintada con los colores que yo amaba de niña, esa carreta que construiste con tus propias manos, es más valiosa que cualquier Mercedes aquí estacionado, porque trajiste algo que mis edificios nunca pudieron sostener: amor incondicional. Amor que esperó 30 años, que sobrevivió mi rechazo, que apareció cuando importaba. Eso es construcción real. Eso es arquitectura del alma. A multidão explodiu em aplausos, mas eu apenas via ele, meu pai, chorando abertamente, orgulhoso e humilde simultaneamente. La velada continuou com bailes e música, e en un momento dado, mi padre me invitó a bailar. Se movía despacio, cansado por la enfermedad pero firme, guiándome en círculos bajo las luces de hadas que yo misma había elegido. Isabela, dijo en voz baja, estos 6 meses que me quedan, ¿puedo dedicarlos a conocerte de nuevo? ¿Puedo ir a visitarte, ver tus edificios, escuchar tus historias? Quiero saberlo todo sobre la increíble mujer en la que te has convertido, no para alimentar mi orgullo, sino para llenar mi corazón antes de que deje de latir. ¿Cómo podía negarme? ¿Cómo podía alguien rechazar una petición tan sincera, tan consciente de su mortalidad? Sí, papá, susurré, apoyando la cabeza en su hombro como cuando era niña. Y quiero conocer al hombre que eres ahora, no solo donde rompí mi carta. Quiero conocer tus arrepentimientos, tus alegrías, tus historias. Tenemos poco tiempo, pero lo tendremos. Al caer la noche y cuando los invitados empezaron a marcharse, acompañé a mi padre hasta su camioneta. El remolque seguía allí, colorido e incongruente, y lo toqué con reverencia. «Lo construiste para mí, ¿verdad?», pregunté. No solo para Camila, sino para mí, para demostrarme que, aunque no hayas construido con acero y cemento, también eres un constructor. Asintió demasiado emocionado para hablar. Quiero que se quede aquí, dije con decisión. Aquí, en la hacienda, como un monumento al presente. Y cada vez que venga, te recordaré que el orgullo puede construir imperios, pero solo el perdón construye la paz. Te recordaré que nunca es tarde para reconstruir los puentes que hemos quemado, siempre que tengamos el valor de cruzar primero el fuego de nuestro propio orgullo. Vi cómo su camioneta se perdía en la noche, con Verónica a mi lado. Camila y Felipe ya se habían ido de luna de miel. Lo logramos, murmuré, casi sin poder creerlo. Después de 30 años, lo encontramos de nuevo. Verónica me besó suavemente. No lo encontraste, mi amor, lo dejaste entrar. Hay una diferencia. Tenía razón, como siempre. Durante 29 años, mantuve la puerta cerrada con llave. Pero hoy, obligada por las circunstancias, la abrí.
y lo que entró no fue el monstruo que había creado en mi imaginación, sino un hombre viejo, enfermo y arrepentido, que me amaba de la única manera imperfecta que sabía. Y descubrí que a veces el amor imperfecto, el amor que comete errores terribles pero que regresa pidiendo perdón, es más real que la perfección que siempre busqué, porque la perfección es estéril, pero la imperfección buscando la redención, eso es gloriosamente, dolorosamente, bellamente humano, y por primera vez en décadas me permití simplemente ser eso, humana, imperfecta, una hija, perdonada y perdonando. Si esta historia te conmovió, si tienes a alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte, no esperes 30 años como yo. No esperes hasta que solo queden 6 meses. El orgullo parece una fortaleza, pero es una prisión. El perdón parece una debilidad, pero es la fuerza más poderosa que existe. Construir rascacielos que tocan las nubes, pero la construcción más importante de mi vida ocurrió cuando me arrodillé y dejé que mi Padre me ayudara a levantarme. No importa desde qué ciudad estés viendo esto, São Paulo, Lisboa, Buenos Aires, Ciudad de México. El amor y el perdón no conocen fronteras. Si esta historia te conmovió, si comprendes este dolor y esta sanación, deja un comentario diciendo de dónde eres y suscríbete a este canal. Compártelo con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que se ha roto, porque, al final, lo que importan no son los edificios que dejamos atrás, sino los puentes. Los puentes que tuvimos el valor de reconstruir cuando todos decían que estaban destruidos para siempre. Esa es la única construcción que realmente perdura.